Gemma López se enfrenta a Valdeperas y hunde estafa de Avilés en Sálvame con Fran Rivera. Gemma López se revela, hunde a Jorge Javier Vázquez y destroza a Avilés por mentir en Sálvame con todo este asunto de la supuesta amante de Fran. Ese nombre se colaba, para el que no lo sepa, en Sálvame por medio de Laura Fa. Ya la semana pasada introducían el tema, llevan toda la tarde hablando de este asunto y al final todo parece que queda en humo. Incluso los propios colaboradores, como os hemos relatado ya en ese vídeo anterior, ponen en duda el testimonio de Avilés, ponen en duda la veracidad de ese supuesto amante de, aparentemente, Fran Rivera, porque es el nombre que se está dejando entrever cuando hablan de una persona habitual en las portadas, una persona de primer nivel, un matrimonio de primera división, llegaba a decir Kiko Hernández. Y con lo que no contaban es con que Gemma López, cada vez que le huele la cosa chamusquina, cada vez que piensa que lo que están diciendo en Sálvame es puro humo, se revela, y es que cada vez lo estamos viendo de una manera más frecuente. Todo iban a hacer por una cosa que iba a suceder durante la publicidad, en los momentos finales ya de Sálvame, y es que, según confesaba Belén Esteban, se les iba a acercar una persona externa, una persona que no pertenece a Sálvame, una persona que es anónima, decía, y que no nombraba. Se les había acercado esta persona, ya decimos, en la publicidad, antes de que acabase Sálvame, al menos en su visión en Telecinco, porque ya sabemos que hoy sigue en Mi Tele, y Belén Esteban relataba que esta persona se le ha acercado tanto a la propia Belén como a Gemma López y les ha contado la tremenda estafa de, bueno, no de Avilés, pero sí del programa y sobre todo de esta supuesta amante de Fran, que lleva la friolera de 13 años queriendo vender esta historia en televisión, aunque sin éxito. Ya os contamos, Belén Esteban destapaba el pastel diciendo que se ha acercado esta persona, que les ha contado detalles escabroso sobre el pasado de esta señora, que todo apunta supuestamente a que se trata de la exmujer de Antonio Tejado, una tal Alba Muñoz. Esto está todavía por confirmar, no tenemos confirmación, no tenemos la fe ciega en que sea así, pero todo apunta, o al menos en redes sociales se señala a esta persona como la causante de toda esta trama, y a partir de aquí lo que dice Belén Esteban, le han dado pruebas tan contundentes que incluso Kiko Hernández le decía, pero ¿cómo es que al principio has dicho que dabas veracidad a lo que dice Avilés y ahora acabas el programa diciendo lo contrario? Y es que Belén Esteban no se quería pillar los dedos, no quería dejar mal al programa, cosa que Gemma López sí que iba a hacer minutos después, y decía que prefiere no dar más detalles, pero que le han dado una información que deja muy claro que esta persona se ha inventado toda esta historia con el único fin de romper un matrimonio, que no ha contado ni una sola verdad y que lleva 13 años contando esta historia en televisión, y que ahora, 13 años después, como las modas, vuelve y quiere vender una historia, parece ser, para entrar en un reality, para entrar en un concurso y para, al fin y al cabo, de lo que van siempre estas cosas, para llevarse una pasta de por medio. Avilés, cuando Belén Esteban planteaba esta primera duda, decía que sí que es cierto, que lo contó hace 13 años, pero que dijo Fran que le iba a demandar, que no fue así y que así acaba un poco la cosa. En ese momento ya Gemma López se encendía del todo y decía, oye, que es que por mucho que una persona te diga que te va a demandar y que finalmente no lo haga, no significa que lo que tú dices sea cierto, y mucho menos que te justifique para que vengas 13 años después a decir lo que estás diciendo. Es decir, como vemos, alguien, una fuente muy fiable, ha tenido que decir algo muy gordo, tanto a Belén Esteban como a Gemma López, porque el cambio ha sido radical. La postura al principio era una, en el caso de Belén, Gemma siempre plantea sus sospechas, pero al final del programa, ya os contamos, en torno a las 7 de la tarde, el giro de los acontecimientos iba a ser radical por parte de todos, a excepción de José Antonio Avilés, que es el que ha llevado la información, y a excepción de un Jorge Javier Vázquez, que se nota que tiene que dar un poco de aliento y un poco de vida a este tema, con el que pensaban que se iban a comer el turrón lleno de audiencia y lleno de éxitos, y que, como reconocía el propio Kiko Hernández, este tema comienza pues a desinflarse. Es más, la propia Pilar Vidal, que hacía mucho que no aparecía por Sálvame, relataba que no hay ni una sola prueba de todo esto, que no va a aparecer ninguna prueba, y que es muy raro que esta señora diga que todo esto sucedió después de la pandemia y que ahora aparezca Belén Esteban diciendo que este tema sucedía 13 años después. Jorge Javier, dándose por aludido y dándose cuenta que ya todos los colaboradores, incluso Carmen Borrego, que siempre da un poco alas a todo, se estaban revelando con estas informaciones, decía no, pero que es que esto no es pescado congelado, que cuenta la historia así porque estaba casada y antes no lo estaba, y entonces pues ha tenido miedo de contar este asunto por lo que pudiese pasar, y me parece muy valiente, decía Jorge Javier, que lo decida contar pese a que ella también estaba casada en ese momento. Y bueno, al fin y al cabo lo que Jorge Javier nos trata de vender es que esta historia sucedía hace 13 años y que 13 años después Fran, supuestamente Rivera, dicho así, que es como hay que decirlo porque si no, bueno, uno se puede pillar los dedos, ha vuelto a recaer con esta misma persona, y eso es lo que sostiene Jorge Javier Vázquez, Avilés y la propia testigo que a comienzos del programa entrevistaba en Pixelada y que decía 4 palabras
palabras y media y que no sacamos nada absolutamente en claro. De hecho, Jorge Javier justificaba, es que vamos a ver, no somos todos perfectos. Te acuestas con una persona, crees que tal, pasa X tiempo y no estás pendiente de lo que dijo hace 13 años. Es decir, este es el razonamiento de Jorge Javier, que nadie se creía en Platón y nadie se tragaba. De hecho, Pilar Vidal se lo decía y decía Jorge Javier, no, es que tú eres muy mirada, pero la gente no está mirada. Es decir, Jorge Javier nos viene a contar que esta persona dice que se ha acostado con Fran Rivera hace 13 años, Fran Rivera la dice que la va a demandar, no la demanda, pasan 13 años y vuelve a acostarse con esta señora y aquí no pasa nada. Es decir, Fran Rivera es medio tonto, es lo que nos viene a vender Jorge Javier Vázquez. En este momento ya Gemma López decía, mira, hasta aquí, no me voy a callar más, no me voy a morder la lengua. Y Avilés cortaba a Gemma López, es decir, nada más empecé, le decía, pero vamos a ver, ¿te crees que esta persona se va a arriesgar a inventarse todo esto para que le caiga una demanda millonaria? Y le decía a Gemma López, mira, Avilés, no te pongas tan chulito que se te va a caer el pelo. Y luego le volví a decir, Avilés, no aprendes, es decir, dejando entrever que puede caerse con todo el equipo esta señora, pero también el Avilés, que es el que ha destapado esta información y puede ser uno de los que reciba esa demanda si es que la recibe por parte de Fran. Avilés, que ya sabemos que es de la escuela, bueno, de Isabel Rábago, que no se baja del burro ni aunque la emprendan con él a codazos, decía, pues a mí me acaba de escribir esta testigo, esta señora, y me ha dicho que ha encontrado un pantallazo con el registro de llamadas de esas llamadas en los que aparentemente aparecen llamadas de Avilés. Me da a mí que os va a cerrar la boca, decía. Y Gemma decía, eso no demuestra absolutamente nada, es que es cierto, es decir, que haya habido contacto telefónico entre ambos, ¿qué demuestra? No demuestra ni mucho menos que sepamos una infidelidad. De hecho, Kiko Hernández se metía de por medio y coincidía, que cosa que no suele suceder, con Gemma López, diciendo que mira, que ha tenido 1 año y medio para encontrar todas las pruebas y que qué va a encontrar ahora. En ese momento ya Jorge Javier remaba, insistimos, a favor de obra y decía, mira, como haya una prueba definitiva de esta personita, refiriéndose al testigo o a la supuesta amante de Fran, y nos la envía al programa, no vamos a tener dudas en emitir la entrevista que le hemos hecho esta tarde. Es decir, en Sálvame estaban dispuestos a todo, pero Gemma López ya no estaba dispuesta a seguir mordiéndose la lengua como os contamos, y lo que ha dicho es, mira, a mí lo que no me cuadra es lo siguiente, siendo especialista en medios, que ya viene de vuelta, si yo quiero que una historia salga y yo estoy con alguien, yo no llamo a José Antonio Avilés, yo llamo a cualquier fotógrafo que conozco de la zona en la que vivo, me hacen una foto entrando, otra saliendo del sitio y ahí tengo la prueba. Jorge Javier, que veía que se le estaba cayendo el chiringuito a cachos, decía, mira, os está fallando vuestras files, os están fallando vuestras fobias, esta persona estaba casada en aquel momento y no quería que se supiese, estáis defendiendo vuestra postura y cada vez creo más en la historia que ha traído Avilés, ¿no? Vosotros estáis viciados, les decía, estáis dejándoos llevar por vuestros pensamientos, por vuestros prejuicios, por vuestras filias, por vuestras fobias. Como vemos, ha sido un bochorno absoluto por parte de Jorge Javier, que Gemma López ha retratado en reiteradas ocasiones diciéndole que no tiene ningún sentido que esta señora, para destapar este asunto, llame a Avilés, que si realmente tenía pruebas y realmente quería destapar todo este tema, hubiera llamado a un fotógrafo, lo hubieran pillado con Fran entrando, saliendo, haciendo esto o lo otro, y se hubiese acabado el tema, o al revés, se hubiese realmente popularizado todo este tema. Esta estafa, este asuntillo, este humo por parte de Avilés no tiene ningún sentido, y sobre todo lo lamentable es que Jorge Javier a trompicones ha tratado de levantar el tema, de darle fiabilidad, de decir, no, pues si llegan pruebas emitimos la entrevista, y es que ni siquiera Kiko Hernández, que siempre le lame el culo a Jorge Javier, ni Pilar Vidal, ni Carmen Borrego, ni absolutamente nadie, ni Belén Esteban, si van a tragar este asunto, que va a morir más pronto que tarde, porque ya nos metemos en unas fechas que la gente va a pasar olímpicamente de esto. Y Gemma López le decía basta a Jorge Javier y a Avilés, diciendo, a Avilés le decía que se le va a caer el pelo, como os hemos comentado ya, y que no aprende de sus errores, y es que esto es cierto. Y Sálvame y La Fábrica de la Tele, 3/4 partes de lo mismo, porque esta gente saben que Avilés es un poca chancla, que mete el pie cada 2x3 y se nutren de ello. Y Gemma López se lo ha dejado muy claro también a Jorge Javier, diciendo que esto no tiene ni pies ni cabeza y que si realmente las cosas hubiesen sucedido así, hubiese habido una foto, una prueba, un testigo, un fotógrafo o lo que buenamente fuese. Así que, como vemos, bochorno absoluto de Avilés, pero también bochorno absoluto de Jorge Javier Vázquez, dando alas a todo este asunto esta tarde en Sálvame.